Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus, dice Horacio Ferrer en su balada para un loco. En el viaje a Venus exploramos lo inusual. Aquí hablamos con artistas y personalidades de la cultura que transformaron sueños increíbles en realidades tangibles. No importa cuán descabellada parezca la idea, si ellos pudieron, otros también podrán. Acompáñanos en esta aventura hecha realidad. Bienvenido a bordo. Pepa Vivanco nació en Buenos Aires en 1949. Se formó en la Argentina y en Alemania con becas para estudiar pedagogía musical, música antigua, música contemporánea y electroacústica. Ejerció como maestra y capacitadora docente en jardines, escuelas primarias y secundarias, universidades de Buenos Aires y Rosario, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, organismos del gobierno, ONGs, organizaciones gremiales, populares y privadas, en provincias de la Argentina y en Latinoamérica. Realizó 2 discos con canciones propias, Y Puedo Querer y Ni Hay Peligro, y 3 discos como integrantes del grupo Fadeiros. Colaboró en libros, revistas y ediciones pedagógicas. Publicó varios libros: Exploremos el sonido, La música está conmigo, Zapadas y ocurrencias, En música e independencia, Imprevistos en la clase de música y Fiesta, celebrar en la escuela. En estos años continúa con su tarea realizando cursos y recitales. Empezamos. A lo largo de tu vida has tenido la oportunidad de recorrer distintos caminos en la música y en la docencia, ¿no? Si pudieras identificar un punto de partida clave de este viaje profesional, ¿cuál sería ese momento en el cual descubriste tu vocación? Ese punto de partida. Bueno, hace mucho, punto de partida. Estoy muy impregnada de lo que acabo de ver acá en Bahía Blanca, que es a los estudiantes y docentes de esta carrera, verlos trabajar, crear, probar miles de cosas con una libertad y una creatividad que no es habitual en las instituciones. Y yo pensaba, ¿qué hará este? ¿Qué hará esta? ¿Dónde estará trabajando ya? ¿Cómo le irá? ¿Tendrán años de experiencia? ¿Serán principiantes? Bueno, me veía en las distintas edades que vi hoy de gente hacer cosas hermosísimas acá. Yo empecé a trabajar en la educación musical porque no tenía un mango, lo digo así, clara y abiertamente. Era muy chica y estaba trabajando en cosas así, no muy agradables. Primero en una fábrica, había dejado el colegio secundario porque había que trabajar, entonces decidí seguirlo libre. Y entonces, después pude trabajar en una institución llamada Colegio Músico, donde se formaba gente. Y yo ahí estudiaba lo que podía. Expresión corporal, bueno, un montón de cosas hermosas. Me metí en un coro hermoso. Y cuando vi que con algunos pocos conocimientos podía trabajar y dejar ese horario esclavizante que me llevaba todo el día, fue que agarré una escuela. Agarré una escuela y me acordé que yo cuando era chica había tomado clases medio en casa, informalmente con Violeta Gaiza, más todo eso que vi en ese lugar muy estimulante, y empecé a probar cosas. Y miro a los que están acá presentes para que vean qué cerca que me sentí hoy de ustedes, porque me fue muy mal, pero pésimo. Ustedes no se pueden explicar lo mal que me iba. Yo salía de la escuela y llegaba hasta la esquina y aguantaba no llorar hasta llegar a un descampado al lado del tren, ahí lloraba, y al día siguiente volvía porque necesitaba el sueldo, si no hubiera abandonado. Entonces una adversidad, un imprevisto, fue el que me ayudó a seguir. Y muchas veces lo recuerdo,
que era increíble el desorden que había en mi clase. Encima yo era petiza, tenía cara de nena, era muy chica. ¿Cuántos años? Y ahí tenía 17 años. Nadie me respetaba. Y lo único que tenía claro es que lo que había estudiado no me servía. Probaba y no me servía para nada. Y en un rapto de honestidad le golpeé la puerta al director y le dije que no me estaba yendo muy bien. Pero que había empezado a estudiar, en efecto, me metí en grupos de pedagogía musical y estaba tratando de estudiar para que me fuera mejor. Bueno, con asombro, el señor me dijo que él sabía que no me iba bien, pero que los chicos me querían y que a él le interesaba, que me iba mal, pero yo no me enojaba con los chicos, sino me replanteaba lo que hacía. Y me dijo, vos te vas a quedar. Tenés que aprender a coordinar grupos, tenés que aprender un montón de cosas. Pero ahí está eso que me interesa. Así que les voy a decir a los chicos que te ayuden un poco, porque si no capaz que viene alguien que le va a gritar todo el día, y vos los respetás y te replanteás lo que haces. Yo lo escuchaba como diciendo, no puedo creer lo que me está diciendo. Y ahí empecé a descubrir que me encantaba estar con los pibes y me encantaba hacer música con ellos. Con mucho desorden, porque probaba una cosa, después probaba otra. Eso fue el arranque, o sea, no fue idílico, no fue maravilloso, y sin embargo, en medio del desastre, Y muy chica. descubrí que había cosas que pasaban que me sorprendían. De los chicos, de mí, de nuestro vínculo, de lo que pasaba con la música, que era distinto al resto de la escuela. Ahí empezó como algo muy importante. Pero no es que elegí la profesión, que es lo que iba a ser el sueño de mi vida, no. En mi caso, no fue así. Claro. Y después hubo distintas cosas que me marcaron muchísimo. Distintas experiencias. Sí. Bueno, en estas distintas experiencias dentro de tu formación, por lo que he leído se destaca tu estudio en Alemania específicamente. Entiendo que evidentemente eso marcó una etapa en tu formación musical. ¿Qué fue lo más revelador que aprendiste en tus estudios en Europa? ¿Por qué fuiste a Europa? ¿Y cómo impactó eso en tu forma de enseñar música? Bueno, hoy también, cuando miraba lo que trabajaban acá y veía, pensaba el contexto actual que les toca vivir, ¿no? Porque a mí, casi más que las instituciones, me marcó el contexto histórico que me tocó, que no lo elegí, es mi generación, ¿no? Entonces, así como yo me preguntaba, ¿qué harán con la música o con la educación en este contexto de este mundo que empezó su extinción, o el planeta o nuestra especie? ¿Tendrán herramientas desde la música, desde la educación para modificar esa curva que empezó? Me preguntaba eso. Y yo me fui porque había una beca de música antigua, música medieval, prebarroco, que me enamoraba, música europea. Pero llegué en un contexto que era después justo del Mayo francés. Año 68, Europa da vuelta. Todas las instituciones europeas, obreras y estudiantiles, diciendo, se acabó la vieja Europa, solamente nos llevó a la guerra, se acabó. Aparecía el hipismo diciendo, hagamos el amor, no hagamos la guerra. Bueno, era tan fuerte que la mitad de las escuelas se cerraban. Los padres y las madres sacaban a los chicos de las instituciones diciendo, no queremos que se formen para ir a la guerra, como es Europa. Y ahí salieron un montón de movimientos educativos. Y yo tenía la beca colgada en el siglo XV y XVI. Mientras pasaba eso. Y en la ciudad donde tenía la beca, que se supone que era la maravilla para esa hermosa música antigua, estaban grabando compositores en la radio de música contemporánea electroacústica.
Y pude entrar, tuve acceso a sesiones de grabación de músicos como Stockhausen y demás que grababan. Y bueno, una cosa que era la libertad total. Todo lo que suena como hicieron hoy ellos, ustedes, tomando un objeto, una puerta que se abría y se cerraba, mezclada con un pianista que tocaba 3 notas, pero que tocaba hermoso. Y era una integración estilo todo lo que suena está vivo, en vida. De hecho, hay un libro que le agradeciste a Stockhausen, Gismonti, ¿no? Sí, a toda esa gente. Claro. Porque me abrieron una puerta, que decir, todo lo que está vivo y suena, vamos por él. Eso me marcó muchísimo. Entonces, es como que ahí también empezó mi acercamiento a la ecología, sin querer, desde esa música. Pero no es que yo fui a estudiar eso, no, me cayó, como lo otro, como yo siento que yo elegí ir a estudiar esto, no, como que el contexto me Claro. llegó. Bueno, y esto me invita a hacerte la siguiente pregunta. En todo este tiempo has desarrollado un enfoque pedagógico muy innovador, creativo, ¿no?, en la enseñanza de la música. ¿Podrías contarnos qué ideas, qué enfoques pedagógicos, qué referentes influyeron en tu forma de enseñar y cómo has aplicado esto a la hora de trabajar con niños? Sí, sí, en realidad, ahora que pienso, me la pasé estudiando toda la vida y sigo estudiando. Sí, en este momento estoy estudiando más que nunca. Primero porque a veces no me iba bien, entraba en crisis con cosas de las instituciones o con cosas bien personales. Entonces ahí recurría a lo que había cerca. Y hoy contaba en algún momento a alguien que acá compartimos la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en un momento, después de la dictadura, yo trabajé con el gremio docente, con SUTEBA, hicimos una experiencia de aplicar la metodología de Jean Piaget, ¿no?, con Emilia Ferreira, y logramos cambiar el programa de nivel inicial. Fue una experiencia donde aprendí a trabajar con el gremio, asesorada por gente que sabía de leyes, abogados, gente que sabía de la historia, de la currícula, todos trabajando en equipo para modificar los planes de educación. Y yo no sabía que una docente o un docente podía modificar, haciendo un trabajo planificado, un plan de educación. Eso fue una experiencia extraordinaria. ¿Pero qué hice? 6 años me puse a estudiar Piaget. Me partió la cabeza un mes de equipo, estudiando lógica del pensamiento. Bueno, de ahí pasé a otros estudios que eran la formación del conocimiento. De ahí seguí estudiando porque apareció la plasticidad celular y cómo se conforman los patrones de organización para la enseñanza de instrumentos. Me partió la cabeza. Pero no era que la teoría me abría un mundo nuevo, sino que yo decía, por eso, que todos los docentes hacemos esto. Porque esto funciona, no lo sabíamos explicar. Claro. Entonces me servía para modificar enseñanza de técnica instrumental o de la voz. Bueno, y entonces estudié muchísimo Paulo Freire, entonces la enseñanza de audio perceptiva, que el modelo europeo era a partir de la lógica teórica racional de la escritura, la negra, la corchea, la escala. Y no, Paulo Freire hablaba palabras generadoras, o sea, unidades de sentido. Entonces yo veía que en un lugar para los chicos una unidad de sentido era una cumbia villera, en otro eran los pájaros del Paraná, eran unidades con sentido musical. Y desde ahí desmenuzaba y sacaba la geografía de la enseñanza de escalas, modos, rítmicas y modelos de organización de la rítmica. Pero no lo inventé yo, es como que me cerró. Claro, llevaste una... Porque había docentes como ustedes, que uno trabajaba desde la murga, otro trabajaba y desde ahí construían el conocimiento. Y no desde una lógica teórica, sino
desde la música misma. Y desde ahí y entonces cuando enseñaba audio perceptiva seguía ese modelo. Es como que me cerraba puntas. Pero bueno, eso nos pasa en la vida, uno se deslumbra con cosas que te ayudan a pensar con lo que haces. Y bueno, y ahora me pasa que yo sigo trabajando y veo que estamos en una época donde todo ese pensamiento que era predominantemente europeo está en una crisis fenomenal. Toda la función de la música en nuestra sociedad de consumo y demás. Entonces los últimos años, cuando me invitan a trabajar o a tocar, acepto ir a lugares donde hay un pensamiento distinto. Entonces así caí en comunidades zapatistas, en comunidades mayas, garífonas de Latinoamérica, y ahora estuve en una época muy en la Patagonia con todas las comunidades mapuches y sus pensamientos, y estos años viendo mucho todos los delegados y delegadas de las comunidades del norte, donde estoy trabajando más. Y lamentablemente les tengo que contar que lo que descubro es que no sé nada de eso, que me cuesta muchísimo comprenderlo, que tengo la cabeza tan estructurada, pero veo algo tan fantástico para este momento de la vida que ya que me queda alguna neurona funcionando, puedo ver otra manera de ver el mundo, que es con una espiritualidad, pero no de una virgencita que simula que es una persona, como si las personas fuéramos mejores que todo lo vivo, sino con una integración al planeta. Y bueno, aprendí, ahora al lugar donde voy yo planto, siembro, y estoy aprendiendo a ver qué rituales, a recuperar los rituales que siempre tuvo la música. Pero yo no puedo enseñar una canción ritual, no sé, hay una canción mapuche, guaque, 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 guaque. Repito eso, y si no me dice nada, a la cuarta vez digo que aburrido, 3 notas, 4 notas, la misma palabra. ¿Qué significado tiene? Decir? Ninguno. No entendía el ritual, que era lo más importante de esa canción. Pero ¿qué pasa? Me llaman del Bolsón y de toda esa zona del sur, que estaban quemándose todas las casas. No se sabía, bueno, incendios, así como ahora hay en Córdoba, en el Amazonas. Algún incendio casual, pero después aprovechado por desarrollo tecnológico, industrial, hotelería, además. Ayuda. Bueno, yo estuve preguntando qué hacían, quién estaba haciendo qué, aparte de que mandaban colchones, guita, cantábamos y juntábamos dinero y lo mandábamos. Y había una maestra de nivel inicial que, medio titiritera, que organizó algo y ahí podíamos incidir. Bueno, no les voy a contar toda la experiencia. Los niños de jardín, con sus casas la mitad incendiadas, mudados en medio de las cenizas, no sé si una vez por semana o algo así, se reunían y les traían semillas para plantar árboles. No sé por qué las ponían en bandejitas envueltas en barro, cada semilla, no sé por qué ahí se playa. Bueno, y con canciones para fabricar, canciones para las semillas. Y después iban con sus bandejitas a los bosques incendiados, a las cenizas, y otras canciones para ir caminando y para plantar. Y era un ritual de plantación, de siembra, de recuperación. Y esos chicos daban un ejemplo a sus familias, a sus padres, de reconstruirnos. Y la música es para plantar, para que siga la vida, Ahí había un ritual. Pueden estar horas cantando guaque, 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 porque tiene un sentido trascendente.
Bueno, eso los músicos, las músicas a veces lo intuimos, pero no lo sabemos, no lo sabemos nombrar. No sabemos entre los marcos ciudadanos cuáles son rituales. ¿Qué quiere decir ritual? Son sentidos trascendentes. ¿Quiere decir que tengo que ir a rezar? Ah, capaz que no sé rezar. No, ¿qué hago? ¿Qué es eso que pasa con la música que te hace volar? Como hoy dijeron algunos en algunas cartas que leyeron, de cosas muy trascendentes para los seres humanos. Bueno, no tenemos casi palabras para nombrar eso, muy pocas. Y bueno, yo a la vieja y viruela estoy aprendiendo eso. Bueno, no porque lo decido, porque no sé qué hacer. No sé qué hacer cuando veo la cantidad de niños muertos en Gaza y pensando encima en los niños israelíes que están muertos del susto también, y los chicos de Latinoamérica. ¿Qué hago? Bueno, canto, les hago una canción. ¿Cuál es mi ritual para eso? Entonces te voy a hacer una pregunta que quizás resulte difícil responder, ¿no? Uno de tus libros más conocidos es Exploremos el sonido, año 1986, sí. Muy usado, muy querido, ¿no? En ese momento estabas proponiendo una nueva forma de acercar la música al aula. ¿Cómo ha evolucionado este enfoque? Nos estás hablando de cómo cambió tu cabeza. Este enfoque ha evolucionado desde que escribiste este libro hasta hoy. ¿Y qué cambios consideras más urgentes en la enseñanza musical actual? Lo primero que te digo, no sé. Porque creo que es un momento de ruptura, así de donde se está viniendo abajo como un concepto mundial, mercantilista, como que nos cansamos, que en este momento se estén vendiendo y comprando mucho más armas que en las dos guerras mundiales. No sé, que los primeros ingresos mundiales sean la destrucción, droga y armamento. Y nosotros queriendo educar niños para que sean felices. Bueno, esa es una urgencia, por ejemplo, que yo veo, no destruir nuestra casa planetaria, no destruir nuestra especie. ¿Cómo? Lo primero que pienso es, no tengo idea. Y después me pongo a ver qué hay. Entonces veo un montón de gente haciendo experiencias en relación a eso. Todos los jóvenes que están trabajando por el clima. Pero yo sé hacer música. Yo sé dar clases y tocar. Entonces voy desde lo que sé. Pero me acerco a esa gente que está haciendo, no sé si rituales o qué, de recuperación de la tierra. Entonces, en Buenos Aires, que somos en la capital, no en la provincia, no en toda la provincia, sino en la capital federal, que siempre hemos sido la vanguardia del individualismo, digamos. Es la primera vez que todos los barrios se están reuniendo y hemos declarado emergencia ambiental. Ya a fines. Y hay un montón de gente trabajando para rechazar montones de inversiones espantosas con las cuales estamos cada vez más enfermos con una población total. ¿Cuál es mi aporte? Yo voy ahí y digo, cuando necesiten, pedir lo que quieras. Entonces, yo pido lo que se me ocurre, lo que sé hacer. Entonces, el año pasado dije, se están tirando abajo casas hermosísimas, enteras, valiosísimas, que tienen las paredes enteras, como si fuera a tirar abajo esto. Como si fuera a tirar abajo todos los lugares donde trabajé hoy para construir una torre. Con inversores extranjeros, o sea, no son para nosotros las inversiones. Pero sobre todo destruir algo que está funcionando. Y algunas casas hermosas. Entonces, yo propuse, y no sé por qué, me dijeron, bueno, requiem. Entonces hacíamos un cartel que decía requiem de despedida de esta casa. De sus jardines que nos perfumaron, que nos oxigenaron, de su historia, nos poníamos en la vereda sin amplificación, para no hacer polución,
y íbamos y tocábamos. Fue maravilloso, se acercaba la gente, fue lo que tuvo más prensa, porque todas las denuncias ya nos dan asco, como no, te cansás de escuchar denuncias, se quemaron no sé cuántas hectáreas, se plantó tantas hojas, se metió tanto veneno, no sé cuánto, y uno siente que no puede hacer nada, y escuchar más denuncias, no quieres escuchar más, porque escuchar más sobre destrucción me hace mal, me voy al campo a mirar un pajarito ahí en ese árbol. El cambio, hacer una acción concreta, iba llegando la gente, vecinos, turistas que pasaban por el barrio, y era un abrazo que nos dábamos en las casas. Y eso sorprendentemente tuvo más difusión en los barrios que las informaciones que nos daban los especialistas sobre ambientalismo y demás. Ahora, yo lo único que hice es lo que sé hacer, que es tocar, o hacer cantar a otros, no sé. Al estar en un equipo con otros, me dicen, bueno, vos sabés cantar, vení, cantar ¿dónde? Por mí en la vereda, acá en un pasillo, ya con el trabajo en las instituciones, los docentes ya aprendimos a dar clases colgado de una lámpara, qué sé yo. Bueno, y entonces, no es que yo invento esa forma de luchar. Uno hace más o menos lo que le sale. Pero de pronto aprendo de gente que está con un pie en la realidad y esperanzador. O sea, yo del futuro no sé, pero si están construyendo algo bueno y que, no sé, mis nietos, mis bisnietos, que se supone que yo amo, ya sea a nivel profesional, los que estudiaron conmigo, se formaron y que a su vez dan clases, o mis nietos personales. Si yo los quiero, no puedo estar dejándoles una casa donde no puedan vivir. Ya que estoy viva, puedo hacer algo. Entonces, simplemente por eso. Sobre el futuro no sé, pero tengo la música. Es una herramienta increíble. Es como una herramienta maravillosa de acercamiento a los demás, de abrir, de sacar prejuicios y palabras que perdieron contenido. Y entonces estoy muy impactada de lo poderoso que es nuestro trabajo, la educación y la música. Este es mi momento de aprendizaje. Está muy bien. Y yo evoqué un libro de los primeros. ¿Querés contarnos algo acerca de tu último libro? Bueno, ese libro que vos mostrás yo no lo tengo. Todos mis primeros libros se agotaron y no los tengo. Tengo fotocopias. Siempre fui la última en enterarme que se habían agotado. Y ese primer libro, hoy charlábamos con algunos de que muchas de las experiencias que yo veo acá son una riqueza increíble, o cosas que me cuentan que están haciendo, experimentando con situaciones de cambio de género, o de gente que trabaja con personas con limitaciones físicas o de aprendizaje, y no están en ninguna parte, pero las están haciendo. Entonces yo, ay, qué ganas que alguien lo relate, lo escriba, que les hagas una entrevista, aunque no sean tan viejos como yo. Y los libros salen de ahí. Entonces ese libro viejísimo salió porque yo probaba eso en las escuelas. Entonces vino la editorial Ricordi y me dijo, ¿podés relatar lo que se hace en las escuelas? Y yo dije, yo no sé escribir libros. Bueno, contá lo que haces. Entonces yo grababa con los chicos en las escuelas con un grabadorcito y sacaba fotos y escribía. Y eso es ese libro. ¿Qué pasó? Vino la dictadura y el libro no salía. Yo no entendía qué pasaba hasta que me di cuenta que estaba prohibida yo. Yo no tenía actividad política, pero tenía un hermano detenido acá en el sur. Y por esa razón, por ejemplo, mi marido que estaba en la Camerata Bariloche, toda la Camerata Bariloche estaba detenida en el 6 y se tenía que suspender una gira porque dos familiares de músicos tenían familiares detenidos.
Y bueno, entonces ese libro quedó en la editorial y para mí fue horrible porque me había costado muchísimo hacerlo. Terminó la dictadura, me llaman de Recorre y me dicen hay un libro. Yo digo, sí, pero ustedes me dijeron que no lo podía retirar porque había firmado un contrato que era de ustedes. Sí, es nuestro, lo queremos sacar. Ah. Y entonces, cuando vi el libro, se habían perdido las grabaciones, las fotos y estaba todo tachado, todo muy triste. Si quieren sacar, me dijeron, bueno, revisarlo, actualizarlo. Yo dije, no, pasaron 13 años, yo soy otra. Eso era lo que yo probaba en ese momento en las escuelas. Toda mi experiencia con la electroacústica, la música contemporánea, está ahí. Y ahora yo trabajo más en música popular. Bueno, dijeron, lo sacamos así como está. Y para mí era tan otra cosa que yo no quise ni presentarlo. Porque ya no me parecía ni mío. Había cambiado tanto el contexto. Bueno, con gran asombro ese libro se agotó. Claro. O sea, que el valor que tenía era que era un libro de tareas realizadas de verdad en una escuela. Claro. Y eso me vino bien, porque entonces en general todos mis libros son relatos de experiencias concretas, de donde uno puede deducir metodologías, enfoques de trabajo, filosofías de la educación. Pero en realidad lo que hago es como si ustedes hoy me dirijo para los que no ven, a quienes estoy viendo yo, que están escuchando, a los que hoy vi trabajar acá en Bahía Blanca, en este conservatorios, se dedicaran a transmitir por escrito, grabando las experiencias. Y eso enriquece muchísimo. Entonces, ahora, estos dos últimos libros surgieron de la pandemia. Cuando yo había dicho no escribo más, ya está, ahora que escriban otros, los que están haciendo nuevas músicas, nuevas experiencias. Y me equivoqué, porque vino la pandemia. Y entonces empezamos a relatarnos por pantallas, por Zoom. Y estábamos tan desesperados por el esfuerzo que hacían las maestras y los maestros para mantener el vínculo con los chicos, que dije, bueno, vuelvo a dar una mano. Y todos los que necesiten, llámenme, consúltenme. Entonces empecé a hacer asesoramientos y me pedían, por ejemplo, cómo festejar ahora. Y bueno, yo tenía un material escrito que nunca lo habían invitado, qué sé yo. Agarramos eso y mi colega Karina Malvicini, con la que escribí el libro de Tocando lo Intangible, Imprevistos, me dijo, saquen ese libro por favor de fiesta. Pero resulta que ese libro lo consultamos con las escuelas y la mitad de los temas, las inspectoras bien intencionadas me decían, para que funcione, este libro es muy contestatario. ¿A qué le estaremos contestando? Decían, por ejemplo, la fiesta del 12 de octubre. Nosotros ese capítulo lo llamamos Europa invade América. ¿Y por qué es lenguaje de los chicos? Y tomando un maestro uruguayo, si quieren verlo, ese capítulo, lo que dicen los chicos, por ejemplo, cuando hablaban de todo esto de que Colón llegó a no sé cuánto, o sea, Europa invade América, un chico decía, Colón iba en la calavera más grande. Otro decía, mi papá dice que si los indios quisieran venir de nuevo a vivir, aquí no podrían sacar a nadie. Y todos le dirían, ¿y ustedes quién los conoce? Otro chico decía, hablaban así, as bigorti et etski hasta 95, porque no podían hablar como nosotros. Otro chico decía, una vez que Colón fue a la casa del rey y de la reina, tocó timbre, salió la reina y lo hizo pasar. Colón aprovechó enseguida y le pidió plata. Bueno, estos relatos son los que anuncian los capítulos.
¿no? O sea, cómo vive el chico a través de lo que aprende de la historia y qué sabemos nosotros de lo que estamos festejando. Entonces, en vez de Colón descubrió América, estamos descubriendo que era Europa en Madre. Claro. Con lo cual, los contenidos de lo que festejamos es muy distinto. Y las formas de festejar son todo el enfoque comunitario, o sea, hacer música con el otro. Que a veces es mostrar, como sucedió hoy acá, lo que se está haciendo, y es hermoso, ensayar para dar algo. Y a veces es compartir lo que uno está tocando, cantando, con la escuela, con toda la comunidad. O sea, la fiesta como momento de reunión, como momento de unión de toda la comunidad educativa. Ese es todo el planteo del libro. Ahora, lo más lindo es que al ser hecho por web y que lo alojó la Universidad de Rosario, es gratis. Y el día que lo presentamos había 2.800 escuelas colgadas bajando el material gratis, porque los libros son caros, entonces casi todos los docentes, con ser docentes, no los pueden comprar. Y la primera vez que me doy el gusto de sacar un material gratuito. Entonces, tiki y tenés todas las canciones, las músicas, los juegos, miles de juegos para hacer en el aula y para hacer las prácticas de aprendizaje. Todos esos trabajos que hicimos hoy con la voz y de práctica rítmica y lectura y escritura están ahí gratis. Entonces la pandemia me enseñó algo que ya no sabía, que es a pasarnos material por web. Igual después la gente pedía el libro y sacamos un librito chiquito. Bueno, has trabajado tanto en la creación de toda esta obra pedagógica como en la composición, composiciones propias y la interpretación musical. ¿Cómo lográs equilibrar todo esto? Tanta amplitud, ¿no? Tu faceta creadora, tu faceta de pedagoga, tu trabajo artístico y tu trabajo en el entorno educativo. Sí. El principal problema son los horarios, puede ser algo tonto. Los docentes nos levantamos temprano y los músicos se acuestan tarde. Entonces hay cosas así concretas, organizativas, en esa época donde uno está criando a sus hijos y al mismo tiempo haciéndose la casa y al mismo tiempo uno quiere expresarse y al mismo tiempo ganar dinero para hacer esa casa y qué sé yo. Bueno, está el tema de las exigencias que uno tiene o que se busca, o la ambición de ser más conocido o más maravilloso, o tener una casa más mejor. Bueno, en eso también estoy en crisis. La pandemia nos hizo ver que no necesitábamos comprar ropa. Y yo pensé que íbamos a aprender de eso. Porque un amigo arquitecto me decía, tengo un pullover buenísimo, que para trabajar, pero está un poco roto acá. Yo lo uso un poco y anda bien, y mi mujer me dice, comprate un coso. Y me dice, ¿por qué tengo que tener vergüenza de algo que es mi trabajo? Es lo mejor de mi vida, mi trabajo. Y tengo que ocultarlo. Si yo no soy una vidriera. Y me decía, ¿yo soy una vidriera? Yo digo, no. Y bueno, entonces déjenme en paz, que se vea que soy arquitecto, que estoy todo el día arriba del tablero. Y yo la primera vez que salí después de la pandemia, que pude caminar, porque en Buenos Aires fue duro estar en edificios, bueno, en todas partes. Y entonces dije, voy a caminar a donde hay árboles, a parar. Había llevado algo de guita, algo de plata. Cuando vuelvo a ver unos negocios abiertos, oferta, regalado, unos pantalones maravillosos. Yo ya me iba a tentar a comprar y por suerte me di cuenta. Dije, voy a arruinar mi primera salida, que era a ir a ver un árbol, no sé, abrazar un árbol, a creerme que vuelvo contenta porque me compré algo que además no lo necesito. No lo necesito.
estuve no sé cuánto tiempo sin comprar nada. Soy yo, ¿a quién me quejo? Soy yo la que estoy contaminada con esta sociedad de consumo. Entonces, tu pregunta era repetir tu pregunta. ¿Cómo equilibrás esta faceta creadora, intérprete? Bueno, esto es pedagoga? un ejemplo de que yo vivo en contradicción, pero no solamente con... Y al contrario, la profesión esa se integra, porque yo aprendí a inventar como veían que aprendían acá. No hicieron ningún curso de composición, pero al estar más libres, con más fluidez y teniendo recursos, enseguida se ponían a inventar. Cualquiera de estas personas que hoy estuvo acá puede decidir que se pone a componer, si se le ocurre. Pero otro capaz que se motiva para hacer otra cosa, porque le gustó más el trabajo de técnica vocal, o le gustó más no sé qué, los ritmos que salieron de no sé qué canción. Entonces se especializa en murga o en no sé qué, o en contar cuentos y se dedica a la narración. Entonces, para mí es una cosa que me ayudó. La docencia me ayudó al trabajo musical. Mi generación fue maravillosa en muchas cosas, pero fue muy cruel que alejó a los docentes de música de los instrumentistas. Para los instrumentistas, los docentes éramos una manga de imbéciles, digamos, que como no podíamos tocar, íbamos a hacer la aburrida cosa que era enseñar. Y bueno, por suerte es un momento muy distinto en este momento. Pero yo viví esa situación, y cuando tuve una experiencia lindísima que fue que creamos la Escuela de Música Popular de Avellaneda, o sea, el primer conservatorio que decidió trabajar en música popular. Y bueno, cuando había docentes que eran excelentes músicos, pero que nunca habían enseñado, y encima no tenían título docente, entonces hubo que darles unas clases para poder cobrar el sueldo. Y cuando me pidieron que fuera a darles clases, a ellos no les interesaba tomar clases, y menos como una maestrita. Claro. Mis primeras clases con ellos fueron demostrarles que no era una idiota musical, que podía escribir música, leer, todo lo que ellos así tenían, así, improvisar, cantar delante de alguien. Hice 2 o 3 pavadas nada más que para que me respetaran. Y después les dije, bueno, vayan a hacer, no sé, las cosas que hicimos, ponerse contra la pared, canten, hagan esto, lo otro, Claro. para trabajar problemas de técnica instrumental. Porque mi generación tenía un grave problema de que en algunos lugares se mantiene, cuando en realidad ser un buen músico es maravilloso en la docencia, porque entonces vas desde la música, chico. Claro. Y ahora acá, yo la vez que vine a Bahía Blanca, había una gente que hacían acá música para chicos, que era un nivel de música extraordinario. Y en toda la Argentina hay grupos que son muy buenas músicas y músicos que hacen música para chicos de primer nivel. Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Y yo esto lo vi acá, no sé, la vez que había venido, hace cuántos años, hace 8 años, no sé cuánto. O sea que no era una verdad eso, era una construcción cultural establecida, pero mentirosa. Claro. Así que en realidad, al contrario, es muy lindo. Una cosa creo que en mi caso al menos ayuda a la otra. Muy bien. Bueno, y vamos a cerrar otra vez hablando del futuro, el futuro de la pedagogía musical. Así que, si te costó responder la pregunta anterior, podés pedir ayuda a todo este futuro estudiantado que tenés acá. Si pudieras imaginar cómo será la enseñanza de la música dentro de 20 años, ¿qué elementos crees que serán fundamentales para los docentes y alumnos del futuro?
Bueno, lo único que tengo claro es que no es lo que yo sé, porque va a ser otro momento que lo ignoro, ¿no? Así que quizás entre varios podríamos tirar unas pistas. Lo que sé es que hay otras culturas muy sabias en relación a la música, con instrumentistas increíbles. Y que entonces nuestra visión hermosamente europea, porque amo las sonatas de Beethoven y los grupos de jazz y lo que quieras europeos, pero que se creían que la música africana era atrasada. Y yo no logro enseñar una canción africana, porque es un pensamiento musical que no es lineal como el pensamiento europeo. Entonces tiene una simultaneidad de compases, de ritmos, que de acuerdo a la frase que cantas apoyás en un lugar o no. Entonces, cuando lo quiero escribir, el sistema europeo no me sirve. Claro. Encima, hay grupos argentinos, como hoy hablábamos con un percusionista como La Bomba del Tiempo, que incluyen un músico africano, y todos los genios que están en ese grupo ven que él sabe algo que ellos no saben. Y ellos les enseñan a ir desde el cuerpo para lograr tal complejidad, que es simultaneidad de compases, pero que no la podés pensar, vas desde otro lugar, que no sabemos porque no tenemos. Entonces, me doy cuenta que hay tantas cosas, tantas capacidades del ser humano, pero para los que no tengo ni palabras. Por eso, que por un lado me podría hacer sentir una inútil, me da una esperanza de que hay posibilidades de construir un mundo maravilloso. Por ejemplo, en Latinoamérica, por todas las culturas latinoamericanas, el pensamiento maya es de las cosas más evolucionadas que vi en el mundo. Los garífonos. Pero bueno, hasta en lo político. En una comunidad me decían, no, nosotros no votamos. Los garífonas discutían sobre eso, no votaban. Decían, no, porque si votás y te da que gana 42 y 50 y algo, quiere decir que hay dos pensamientos simultáneos. Y si voto es para ganar. Si quiero ganar tengo que anular al otro. O sea, destruir y convertirlo en contrario. Y si el otro está, es porque tiene una visión complementaria de mí, no lo puedo destruir. Es un pensamiento de un grado de evolución. Nosotros seguimos votando, no encontramos otra manera que buscar representación. No está funcionando para nada, nadie se siente representado. No sé por qué, pero hay otras culturas que no lo hacen y creen que la contradicción es aprendizaje. No es un problema, es aprendizaje. Aceptar que hay un montón que piensa otra cosa. Entonces no lo puedo destruir, porque me pierdo de tener esa puerta abierta por algo. Eso existe y yo recién lo estoy descubriendo. Por un lado descubro lo limitada que soy, pero eso es real. Y resulta que son las culturas que más espacio ocupan en físico en el planeta, que no estén representadas, aunque no tengan el poder económico. Poder económico. ¿Habrá otros poderes que no son solamente el del dinero? Capaz que sí. Eso puede ser un futuro. Capaz que alguno de los que está acá dice, bueno, vos sos una ilusa, no hay futuro, se va por la miércoles, el pensamiento está monetarizado, mercantilizado. Capaz que no. No sé si hay tiempo hoy para preguntar a la gente. Bueno, o no. sí. Pero manejalo vos, porque yo no sé cómo es el reloj de la organización de allá atrás, dicen que podían colaborar en darle respuesta a esta última pregunta, pero bueno, creo que fue un lindo cierre todas estas palabras.
como para pensar de acá al futuro también todas estas culturas ancestrales, lo se suele decir así, ¿no? Que es actual, que es todo eso, ¿no? Bueno, otro día quizás, pero para que haya participación hay que dar tiempo. Sí. Y entonces es mentiroso si nos pregunten algo o comenten algo. Otra instancia podría ser, y que a mí personalmente me interesa muchísimo, justamente el pensamiento que yo no conozco, que es el más nuevo. Bueno. Así que queda interesantemente pendiente. Bueno, te agradecemos por todo esto que has compartido con nosotros. Vamos a cerrar acá para darle apertura a una nueva actividad para que toda esta gente que nos acompaña hoy se siga capacitando. Y bueno, muchísimas gracias. Hermosas palabras y gracias por brindar todo esto. Sí, muchas gracias porque hoy es un día donde están sucediendo cosas muy hermosas acá. Y que haya una persona que transmita y traiga intercambios de experiencias, te lo agradezco muchísimo. Gracias.